Le damos aquí iniciar grabación. Me voy a quitar de la grabación ahora mismo cerrando esta ventanita, minimizamos y nos quedamos con lo nuestro, que es una herramienta para presentar unas fotos tipo diapositiva con la que iremos trabajando poco a poco. Bueno, contextualizando un poco lo que veníamos hablando, os decía que la idea que se me ocurrió era hablaros de cómo el paisaje en la montaña en sí, nuestro medio, se comporta, evoluciona de una manera dinámica y que las cosas que nos encontramos pues por ahí arriba siempre son diferentes. Cada día es una experiencia nueva, cada día es una excursión nueva, aunque vayas a un sitio donde has estado 40 veces. Esto es un poco la idea de temática que quería un poquitín transmitiros. Y en ese sentido empezaríamos por hablar de paisaje, ¿verdad? Bueno, hay un cuadro muy famoso de Caspar Friedrich, un pintor de paisaje, que es este que tenéis aquí delante, que para mí es en sí mismo una definición de lo que es un paisaje. Si miramos diccionarios o Wikipedias o cosas por el estilo, nos hablan de qué es lo que se ve desde un sitio. Pero hay un elemento en todos los paisajes del mundo que es inamovible. Es el único elemento que no podemos quitar de un paisaje. Y es que el paisaje no es paisaje si no hay nadie que lo mira. La persona es precisamente la que crea como observador ese concepto de paisaje. Esto que os comento para mí tiene una implicación muy potente en todo nuestro trabajo, porque yo siempre he dicho, hay quien dirá que eso no es así o tendrá otras percepciones, o a lo mejor en casa hasta lo discutimos con los seres queridos, ¿no? Pero yo siempre he dicho que la realidad no existe. Es una percepción que nosotros tenemos a lo que llamamos realidad y cada uno tiene la suya y a lo mejor estadísticamente se coinciden en muchas cosas, pero todo el mundo vemos cosas parecidas o diferentes, pero que interpretamos de una manera personal. Por eso, si hay paisaje, es porque hay una interpretación de cada persona de lo que tiene delante. Ese delante, para nosotros que venimos del entorno de la fotografía, pues es algo fundamentalmente visual, pero no tiene por qué ser solo visual. En un paisaje a veces también se considera el sonido, o también se siente frío o calor, o también se deja uno llevar por una conducción emocional que no existe realmente fuera de su propia persona. Bueno, estos rollos los vamos comentando un poquito para entrar en materia. Y vamos a entrar en materia a continuación pues con la foto que pusimos de cartel, ¿no? Es una foto de un lugar precioso, que son los lagos de Anayet, aunque ahí, en las circunstancias en las que lo pillamos, mucho del lago no veríamos, ¿no? Bueno, fue un día que yo andaba por ahí con raquetas dando una vuelta, subes a un piquito que hay ahí cerca muy cómodo, que se llama Spelunciecha, desde el cual pues tienes unas perspectivas bastante interesantes de la zona de los lagos, del pico, del vértice de Anayet, de toda esa zona en particular. Y vas viendo cosas, vas tirando fotos, elementos que te gustan, le vas dando rienda suelta al dedo y como ahora esto de la fotografía es barato, pues a la tira que te va, vamos haciendo fotos. Y al final llegas a casa, bueno, y ni todas te gustan, ni todas crees que representan realmente esa percepción subjetiva que tú has tenido ahí en ese momento, ¿no? Vale. ¿Por qué os estoy comentando todo esto? Pues porque viendo algunas de las fotos que esa mañana yo tiraba por ahí, a mí se me activa un recuerdo, ¿no? Pero un recuerdo que no es el mismo en todas las situaciones. Hay cambios en la propia montaña, a veces un paisaje de montaña cambia en pocos minutos, la montaña es dinámica, ¿no? Naturalmente que cambia a lo largo del tiempo, pues porque hay una serie de factores que van a hacer que varíe. Naturalmente cambia también pues a lo largo de mucho más tiempo, pues porque hay variaciones que impone pues la geología o la ecología de la zona, o porque, como en algunos casos se pretende, pues se varía con una intervención humana que puede ser acertada o puede no serlo. En fin, hay circunstancias que van a influir en lo que tenemos delante. Yo, bueno, voy tirando fotos. Pero cuando estudiaba más a fondo
ese tema medio olvidado que tengo, que os decía antes, que es la fotografía. Yo leía que la fotografía es una actividad, llamémosla arte si queréis, que se ejerce en tres contextos en los que se requiere un desempeño excelente para que el resultado de lo que nosotros hacemos pues tenga un valor memorable, ¿no? Pueda servir para que nosotros lo recordemos con interés o con calidad. Y ese triple contexto siempre ha estado ahí, no es un invento de ahora de lo digital, ni se murió con lo analógico. Ese contexto se mantiene, y se mantiene además en la actualidad de una manera muy próxima al usuario final. Ese contexto empieza en la escena, ¿no? Hay algo ahí que nosotros vemos, que nosotros percibimos y que queremos fotografiar. Esa escena nosotros podemos manipularla cuando hacemos fotos en un estudio, o cuando hacemos fotos de una ceremonia, o cuando hacemos fotos en las que podemos intervenir de manera activa. En la naturaleza no podemos hacer demasiadas cosas que la cambien, pero sí que podemos intervenir eligiendo una hora, eligiendo un encuadre, eligiendo unas condiciones determinadas. Os estoy hablando de la escena, ¿no? Un fotógrafo se fija en la escena porque hay algo en esa escena que quiere transmitir, que quiere comunicar, quiere escribir sobre ello. Un literato empleará una pluma o empleará el Word, y su calidad literaria no va a depender de que escriba con una pluma estilográfica o de que escriba con el ordenador en un procesador de textos. Un fotógrafo emplea una cámara y su calidad profesional no va a depender de que emplee de diapositivas, película de color, de blanco y negro o una cámara digital, como la mayoría, por no decir todo el mundo, hacemos en la actualidad. Algunos hacen ya auténticas obras de arte hasta con teléfonos móviles, pero bueno, la tecnología está ahí a nuestro servicio. Ahí también necesitamos ese desempeño lo más próximo a la excelencia posible, ¿no? Manejar nuestra herramienta con calidad. Es el hecho fotográfico se va a resolver con esa herramienta que llamamos cámara y tenemos que saber manejarla, sabemos hacerlo. Y hay un tercer contexto que a lo largo del tiempo en algunas situaciones se ha incluso denostado, ¿no? Es el contexto del laboratorio. Una foto no es foto mientras está en la cámara. Una foto se revela, se convierte en papel, se muraliza, se lleva a una publicación o se lleva a lo que sea. Y ese contexto del laboratorio está en la línea de lo que os comentaba antes, que se aproxima mucho al usuario final, pues gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Y quien no maneja Photoshop, quien no maneja Lightroom o quien no maneja cualquier software maravilloso que le permite hacer una, dos o diferentes interpretaciones de lo que la cámara registró en un momento determinado. Pues bueno, yo elegí esta foto porque representaba un poco para mí muy claramente ese triple contexto, ¿no? Había una escena fascinante producida por la nieve, por la luz, por lo que sea, allí en los lagos de Anayet. Yo estaba ahí con mi cámara, que más o menos me apañó manejándola, sin buscar muchas cosas, ¿eh? Y tenía que intentar luego en casa, al ver con cierta tristeza que el resultado de lo que tenía delante no se ajustaba del todo a lo que yo recordaba que había visto ahí, tenía que intentar recuperar esa emoción mediante unas técnicas de revelado que podía plantearme pues con Photoshop, por ejemplo. Bueno, así, de todas esas fotos iba haciendo pruebas. Encontré una que me gustaba más que las demás y trabajé sobre ella. Intenté variar la calidad de la luz, intenté corregir un poquito la exposición para darle a la montaña una relevancia un poco mayor que la que las ópticas empleadas le estaban aportando. En fin, y llegué a una situación en la que por fin la foto pues me gustaba y lo creía que me recordaba más intensamente el momento que esa mañana había tenido ahí. Y podía permitirme incluso hacer otras probatinas, ¿no? ¿Y qué pasa si lo convierto en blanco y negro? ¿Y qué pasa si potencio más las saturaciones o los colores? En fin, experimentamos. ¿Qué pasa si le fuerzo un viñeteo para intentar concentrar la mirada en la montaña que a mí me gusta? Bueno, todo este tipo de cosas
las íbamos planteando sobre un contenido. Bueno, ¿a qué fin todo este rollo? Pues un poco para poneros en situación de cómo yo he entendido siempre la fotografía o cuál ha sido mi vía en ese campo. Pongo más fotos respecto de las posibilidades que teníamos de capturar esa escena de otras maneras, pero ninguna, a mi gusto, aportaba tanto como la que os comentaba. Y esto los que ya me habéis sufrido alguna vez, porque no es la primera vez que tenemos batallas por aquí, por estos lares, esta foto ya igual os acordáis o igual no, pero para mí es una de las fotos que le guardo mucho cariño porque es una de mis primeras fotos. Esto es una diapositiva. Y es una diapositiva que a mí en el pasado me embrujaba, ¿no? Porque yo estaba viendo ahí una montaña con una niebla, con una luz sesgada que entraba ahí en diagonal, y resulta que un buen día esa diapositiva se me cayó al suelo y al cogerla yo vi que, joder, llevo más de un año enseñando esta foto del revés, ¿eh? Decir, bueno, pues esto es lo que era la foto, no, yo estaba viendo otra cosa completamente diferente. O sea, mi realidad absoluta no tenía nada que ver con esa realidad exterior de lo que parece ser que hay por las montañas. Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a hablar de otra cosa. Si estamos planteándonos que la montaña es dinámica y la montaña cambia en primer lugar porque cambiamos nosotros, porque la miramos con otros ojos, porque la miramos con otra fantasía, porque la miramos con otra intención o con otro interés. Pero la montaña cambia también por unas variables que podemos estudiar y que podemos controlar, pues para que se comporten en nuestro beneficio y sobre las que nosotros podamos apoyar nuestra intención, ¿no? Y una de esas variables está muy ligada al concepto de lo que es el calendario, ¿no? De que son las fechas. Os voy a dejar esto simplemente puesto así para hablar un poquitín mientras van pasando una serie de diapositivas. Esto es el ibón de Acherito, en el Valle de Hecho, de un trabajo que yo hice hace bastante tiempo para el Geoparque del Sobrarbe en una semana que dedicaban al estudio de los ibones. Y era todo, pues esto, todo un rollo con lo que os estoy contando hoy, más cosas, pero todo concentrado, todo contextualizado en el mundo ibones y viendo cómo un viaje a esos ibones de occidente a oriente podía darnos muchas perspectivas diferentes según las fechas en las que lo resolviéramos, ¿no? Veíamos fotos, distintas presentaciones del ibón de Stanés, por ejemplo, desde diferentes puntos de vista, en distintas fechas, donde predomina lo verde, donde predomina el azul del agua, desde distintos puntos de vista para verlo más extenso o menos, o buscando las mismas imágenes o parecidas porque no son exactamente iguales, pero donde hay una situación más invernal, ¿no? Desde nieve, primavera, se está deshelando el lago, todavía no, en fin. Hay algo muy vinculado al calendario que nos va a permitir que, yendo al mismo sitio, nosotros obtengamos experiencias completamente diferentes de lo que estamos viendo. Algunas de esas fotos sí que intento que sean representativas del mismo lugar, sin nieve, con nieve. Y el famoso ibón de Piedrafita, sin nieve, con gente siempre, esa no la podemos quitar. O la parte superior del castillo de Acher, si asciendes en verano, si asciendes en invierno o en primavera, o el ibón de Pecico proyectándose hacia los puntos de Punta Zarre, etcétera, o nuestro querido Anayet, que hoy va a salir muchas veces Anayet porque ya salía en el cartel y vamos a repetir. U otro lugar que a mí me encanta también, que son los lagos de Ayús, que los vemos en primavera, los vemos en verano, el ibón de la Baza, proyectando esa fractura del terreno que sigue al otro lado del valle y que continúa para allá dando fuerza también a lo que la geología le impone al paisaje, pero viendo esa zona de los picos del infierno de forma nevada o de forma sin nevar. Os sonará la cascada que hemos visto y fotografiado 1000 veces, ¿no? Ordesa,
con su cascada de la cueva en otoño, en invierno, cómo cambia lo que estamos viendo porque nosotros hacemos que cambie. Un terreno como la Bassar, en la Val de Chistau, debajo del Ibón de Plan, un sitio fantástico donde se encuentra durante unas fechas muy reducidas porque es una situación efímera, se encuentra un iboncito, pero que no solo es bonito en sí mismo, sino que forma parte de un paisaje al que llegamos por entornos fantásticos, espectaculares. Luego lo estudiaremos un poco más de detalle, con un poco más de detalle. Cañón de Añisclo, Ordesa. Y al final, de todas esas posibilidades que nos da el calendario, no sé vosotros, yo acabo siempre volviendo al otoño. Es la etapa que a lo mejor para los fotógrafos de naturaleza o para fotógrafos de paisaje quizás nos ofrece un gancho, una capacidad de estética, de color y de profundidad mayor que otras, lo cual no nos lleve a despreciar otras fechas. Pero bueno, pequeños detalles, a veces como una simple figura de un pescador, pues puede darle otra vida a la imagen que estamos viendo. Siempre otoño. Esto es Benasque y, como no, Ordesa, que ya sabéis, pues que se trata de uno de los sitios más fantásticos que podemos visitar en esa temporada. No solo aquí está en juego el calendario, hay otra cosa ahí en estas imágenes que también entra en juego y de la que vamos a hablar a continuación, ¿no? Que es otra de esas variables que nosotros intentamos controlar, que es la meteorología, ¿no? El mapa del tiempo, calendario, mapa del tiempo, cosas que manejamos para intentar encontrar imágenes que nos seduzcan o que nos subyuguen. Ordesa es un festival de color, si cogemos la luz adecuada, el día apropiado, también teniendo un poquito de suerte en que la iluminación que el día que decidamos visitarlo sea espectacular. Los aledaños de Ordesa tampoco están mal, ¿no? Los bosques de la Pardina del Señor, que están ahí por debajo de Fanlo, también nos ofrecen zonas muy ricas visualmente. Ya, pues bueno, aunque algunas se nos cambia de orden, volvemos al cañón, volvemos a donde siempre. Del otoño pasamos al invierno, claro que sí, ¿no? Y he puesto estas poquitas fotos, quiero decir, porque son las más frescas que tengo. Pero la semana pasada, en la última nevada, por ahí por encima de Nerín. Estas ya son más antiguas, corresponden pues eso, a distintos aspectos que podemos esperar encontrar en una montaña invernal, después de unas precipitaciones cada vez más escasas o cada vez más raras de conseguir. Naturalmente, si queremos figuras del estilo de las que ahora estamos viendo, pues no iremos en septiembre ni en julio. Si no habéis subido al Bisaurín en invierno y tenéis ganas e intención de hacerlo, no os lo perdáis, porque es un espectáculo de una montaña que no es especialmente exigente, pero como todas las montañas, pues sobre todo en condiciones de invierno, pues sí que requiere un esfuerzo un poco más generoso que cuando vamos en verano. Bien, hablábamos antes de otra variable importante, que es la que tiene que ver con la meteorología. La meteorología va a determinar muchas perspectivas en una imagen que no encontraríamos con otras condiciones en un momento determinado. Vale que es una variable de más difícil control, ¿no? Porque muchas veces no sabemos lo que nos vamos a encontrar
ante una determinada situación meteorológica, pero esa variable nos va a permitir probablemente tener una percepción de situaciones espectaculares que varían mucho en función de la nubosidad, de la niebla, del frío, de muchas características que vuelven a un paisaje o lo convierten en algo completamente diferente de aquello que vimos la otra vez que estuvimos por aquí, ¿no? Ya nos estamos haciendo amigos de Anayet y también de los lagos de Ayús, que es una zona que tiene unas perspectivas similares de una calidad visual impresionante. Los lagos de Ayús tienen un poquito más de suerte que los de Anayet, pues porque están en Francia y los franceses, mal que nos pese, son más civilizados que nosotros, sobre todo para algunas cosas como la de cargarse valles así a la ligera, ¿no? Que parece que ahora si hay dinero de por medio todo se justifica en ese sentido, aunque no tenga ninguna justificación. Bueno. Si quieren hacer un restaurante en la cima de un pico, como es el caso y tipo B, se cascan un restaurante en la cima. No, gracias. Bueno, también saben tirarse largos cuando toca, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, sí, vale, la comercialización de Alpes es una empresa de mucha dimensión. El tema del Midi, al fin y al cabo, es una adaptación turística de una herramienta científica, ¿no? Porque ahí se crea un observatorio pues para tener un punto de observación astronómico importante. Es el origen del Midi de Bigorre, es así. Y luego sí, vale, luego se aprovecha el teleférico y se hacen plataformas turísticas y sube la gente y deja pasta. Eso en todos los lugares ha ocurrido y yo creo que en muchos casos incluso hay una justificación, ¿no? Lo que pasa es que también hay líneas rojas, también hay medidas o hay fronteras que a lo mejor no conviene cruzar, sobre todo cuando las condiciones en las que eso se desarrolla no son las adecuadas para el final que se le presupone, ¿no? Pero bueno, eso son cosas políticas que tampoco yo soy quien para refutarlas, ¿no? Nosotros aquí nos conformamos con disfrutar mientras podamos del espacio que tenemos. Algunas de estas fotos corresponden a momentos de hace mucho tiempo, que probablemente alguno ya hayáis visto en otros contextos. Otras, en cambio, son muy recientes. Esta es muy interesante que le dediquemos una miradita porque es de hace muy poquitos años. Voy a cortar la proyección para verla en detalle y poderos informar de que es una fotografía del año 2015. Vale, hace 7 años que está tomada esta foto. La percepción que tenemos del glaciar de Monte Perdido, entre la nubosidad del día que tocaba caminar por ahí, nos da la idea de que es un glaciar bastante ya evolucionado hacia mínimos, pero no tiene nada que ver con cómo está ahora. Luego seguramente saldrá una foto del glaciar de este año. Yo lo único que os pido es que intentéis recordar esta visión, porque a partir de todos estos elementos que tenemos en esta zona central, donde empieza a aflorar cierta parte rocosa en la zona del Monte Perdido, esto ya no existe, ¿eh? El glaciar se ha dividido en dos y hay una parte en la derecha que está pues prácticamente condenada a la extinción en un tiempo muy breve. Bueno, aquí tampoco estamos ahora intentando plantear cuestiones respecto de un sitio en particular, sino respecto de cómo unas condiciones meteorológicas como la nevada, la niebla, la nubosidad o el frío hacen variar un paisaje que unas veces visualizaremos de una manera y otras de otra,
por esa dinámica que comentábamos al principio, ¿eh? Porque no hay dos días iguales en la montaña, porque no hay dos condiciones que sean las mismas, aunque el paisaje se mantenga. Estáis viendo cambios en lo que sería el Ibán de Plandestán en Benasque. Ahora ya nos saltamos a otras posiciones. Bueno, si tenemos claro cómo influye una variable en la percepción que tenemos nosotros de ese paisaje, a lo mejor podemos plantearnos también cómo utilizar el efecto de esa variable para potenciar pues, el recuerdo de una situación, de un momento, de una aventura, llamémoslo así, vivida en un contexto de montaña particular. Esta última foto que os ponía aquí forma parte de una excursión en la que sí que saqué una foto que me parece que no sé si estuvo aquí en una exposición de Asafona, no recuerdo, me suena haberla compartido en algún momento dado, pero bueno, luego la veremos. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de cosas como la hora? Vámonos a ese entorno que ya hemos pasado antes hablando de la meteorología o hablando de la época, pero vamos a plantearnos un poquito cómo cambian las cosas en función ya de esas variables que conocemos, pero también de la variable reloj, ¿no? Cuando llegamos, esta también es una foto antigua que también se utilizó en un cartel de unas jornadas aquí en Asafona. Bueno, estamos en los lagos de Ayús, ¿no? Cambian las épocas, cambia la meteo, pero sobre todo cambia la hora. Estamos viéndola al atardecer, estamos viéndola de noche, estamos viéndola en condiciones que nos van a dar imágenes que comunican cosas muy diferentes. Dejamos que pase la noche, ya el sol va apareciendo por allá, por el este, como es su obligación, ¿no? A lo largo de unas pocas horas, la variación que vamos percibiendo de todo aquello que tenemos delante es tremendamente distinta. Si volvemos a la noche, podemos encontrar efectos como estos, que genera la luna, que cuando es generosa os va a crear atmósferas que son tan claras y tan nítidas. Esta foto, por ejemplo, está hecha a las tantas de la madrugada, pero con luna llena, todas estas que vemos aquí. En alguna ocasión alguien me ponía en un conflicto, ¿no? Dice, bueno, y si las fotos que haces por la noche las ves igual que las del día, ¿para qué vas por la noche? Bueno, no sé, a mí me da otra emoción saber que la foto la tengo hecha por la noche, y además, si os fijáis, hay punticos que son las estrellas, ¿no? Eso por el día no nos van a salir, no salen. Intento también a lo largo del ratito que estaremos viendo estas cosas, que vayamos a sitios recurrentes, ¿no? Para que esas variables que os sugiero pues nos permitan ver mismos lugares desde perspectivas diferentes según como hayamos intentado poner en juego esas variables que comentábamos. Y uno de esos sitios al que ahora ya no podemos volver pues es la zona de Ordesa, la zona de Monte Perdido, donde puedes hacer fotos fantásticas de la Osa Mayor o de la geología de la zona iluminada por la luna,
pero que por lo visto pues con las nuevas disposiciones del parque pues ya no se puede dormir en el sector Ordesa del Parque Nacional a ninguna cota, ¿no? Antes nos dejaban dormir por encima de cierta altura, pero ahora ya no podemos hacerlo. En otros sectores del parque pues afortunadamente sí podremos disfrutar esto en otros lugares, pero en sector Ordesa no, solo pues pagando la parte correspondiente y en el refugio de Goriz o en sus infraestructuras. Supongo que no vivaquear sigue tan permitido como, o sea, el circular de noche, que yo sepa, no está prohibido. Podemos plantear la excursión así, pero que no nos vean echar una cabezada debajo, debajo de una piedra. No lo sé. O sea que hay veces que somos casi pensamos que somos objeto de cacería, ¿no? Pero, Aragón es una de las comunidades autónomas, por no decir la que más, control ejerce sobre actividades que tienen que ver con su medio ambiente o con su turismo activo, salvo que esa parte que tenga que ver con el medio ambiente se llame Aramón o se llame Ibercaja, ¿no? Vale. Bien. Cosillas que podemos ver, pues con solo dejar que se nos haga un poco más tarde la noche, Canarroya a la luz de la luna, o la parte francesa, la otra vertiente de Canarroya, que es la que tenemos en esta imagen, hacia las campas de Aneu y hacia la zona de Balaitus y tal, por donde crece una luna llena naciente. Así pues, lo que os presentaba tiene que ver con la hora a la que nos decidamos asistir a ese espectáculo de la montaña. Bueno, y a veces el no tener un objetivo generalista, el no buscar grandes espacios o el no buscar grandes panorámicas, sino el ser capaces de detectar pequeños detalles, va a ejercer también el cómo nosotros miremos ese paisaje, va a ejercer una importancia superior en el resultado de lo que comuniquemos con nuestra fotografía. De esto voy a ser muy breve, porque aquí en estos foros de Asafona tenemos grandes especialistas que desde luego tienen una mirada muchísimo más ingeniosa y seductora que la mía, pero a mí a veces también me gusta fijarme en los pequeños detalles que ofrece pues una figura humana en un contexto donde a lo mejor no estamos habituados a verlo, un recorte de siluetas, de luces o de sombras, alguien que festeja con alegría el punto en el que se encuentra, o simplemente texturas triviales como la de la nieve en un campo nevado o sobre la superficie de un agua del Libón de Estanés que veíamos al principio de la charla, cómo se fractura la nieve en esas situaciones o queda referida la orilla de ese lago con iluminaciones o con elementos completamente distintos. Pero lo dicho, en un contexto de maestros tan reconocidos del detalle y la fantasía y el ingenio del paisaje, yo me limitaré a poneros unos reflejitos, unos detalles, unas cosillas que en su día me llamaron la atención o me suscitaron cierto interés y que me llevan a considerar también que ese punto de vista detallista pues puede ser también, va a ser sin duda otra de esas variables que hagan que nos fijamos unos días en unas cosas, otros días en otras, que están ahí a distinta hora, con distinta luz, con distinta meteorología, en fin, con distinta dinámica de lo que tenemos delante.
Hay sitios como esos del Ibón de Plan, la Basa de la Mora, que si la fotografía desgastara, estarían ya no existirían, ¿no? Estarían ya totalmente erosionados, pero aún así pues vas y caes en la trampa de hacer la misma foto que hacemos todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos tenemos derecho a disfrutar de haber hecho también esa imagen y no compararla con la que puedan hacer otros grandes artistas. Más de Anayet, volvemos a lugares recurrentes. Esos detalles muchas veces tienen que ver también con cómo interpretamos a posteriori la imagen que hemos capturado, ¿no? Y aquí tenéis 3 versiones del revelado que se plantean sobre la misma foto, llevándonos a blanco y negro. Las texturas de nieve son paisajes muy agradecidos a veces para explorar el blanco y negro. Lo mismo que os decía de la capacidad de ingenio que hay por estos lugares, os digo de fotografiar florecitas o fotografiar animales. Para mí eso es una aventura que se escapa completamente a mi dimensión. Pero bueno, a veces los detalles están en la montaña en los lugares más insospechados, ¿no? Me hizo gracia en una jornada de solsticio y fuego que se celebra pues en el Pirineo. Me hizo gracia cómo creaba esa atmósfera de fuego, cómo se creaba en la noche, y me hizo gracia en otro lugar completamente ajeno, que no tiene nada que ver, la semejante zapatería que teníamos montada ahí en la entrada del refugio, donde te obligan a descalzarte y a utilizar unas chanclas horrorosas, pero bueno. Ahí va, ahora sí que le he hecho buena yo, porque queriendo pulsar escape le daba a apagar. Socorro. Sí, pero a ver si lo que estamos grabando se ha cortado también o algo. Ah, está ahí. Vale. Sí, sigue con el botoncito rojo aquí, debe estar grabando. Bueno, muy bien. Bueno, lo siguiente que yo había planteado para ir dando tema a la sesión a la tarde era aplicar estas cosas que veníamos comentando a algunos lugares que para mí son característicos, a los sitios que procuro volver una y otra vez, porque sé que cada vez que me acerco por ahí son experiencias dinámicas diferentes. Y uno de esos lugares es el entorno de la Basar. Algunas de estas fotos ya han salido a lo largo de la tarde, pero bueno, las pasamos rápidamente para recordar que en esa zona de la Basar incluso la aproximación al lugar que buscamos, si lo hacemos a una hora adecuada, puede ofrecernos pues vistas espectaculares. Si somos valientes podemos pasar por encima de esa crestecita y hacer de la excursión una experiencia todavía más deportiva, ¿no? Pero si no, podemos ir por una senda muy cómoda que nos va a dejar a la vista de las pedreras tremendas que hay allí en Cotiella, que es un mundo mineral salvaje. Y si vamos en el momento adecuado, que no son muchos días al año, esto suele ocurrir pues principios, mediados como mucho de mayo, pues podemos encontrarnos ese iboncito, ese ibonciecho estacional que surge allí al pie de las agujas de la Basar y que crea uno de los rincones que a mí me parecen más fantásticos de todo el Pirineo doméstico, ¿no? Es un lugar que dura muy poquitos días y que nos ofrece pues vistas como estas que intento pasaros, de distintos momentos, con distintas características, pero sí, siempre al caer la tarde, porque si no, no lo disfrutaríamos de esa manera.
Otro lugar de referencia para mí, por la comodidad que tiene esa ascensión, a la que estoy muy acostumbrado, es el pico de Aspe. El pico de Aspe desde Candanchú se sube en un, bueno, es decir, en un santiamén. Estos que corren ahora sí, nosotros es un santiamén de 2 horas y media o 3 horas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es una excursión que se hace con cierta comodidad y que nos ofrece, a mí me ofrece por lo menos la posibilidad doméstica de estar ahí hasta que me canse de hacer fotos o me duela el dedo y bajar por un territorio conocido, cómodo, hasta Candanchú, que es donde suelo dejar el coche, eso sí, tirando de linterna frontal, porque a esas horas ya no hay demasiada visibilidad. Pero si nos lo planteamos así, pues es posible disfrutar en la cima del Aspe de situaciones de atardecer muy chulas. Algunas yo le veo hasta gracia el tener el objetivo sucio, ¿no? Es decir, y que los reflejos del sol pues entren creando esos efectos de luminiscencia que veías en las imágenes anteriores. Pero bueno, un ratito, el efímero rato de un atardecer en la cima del Aspe, sobre todo si conseguimos una tarde de anticiclón con cielos despejados, nubes bajas que llegan de la parte francesa, quedando retenidas ahí por la parte axial de la cordillera, pues podemos encontrar situaciones de mucho disfrute en un lugar no excesivamente complejo de visitar. Todas estas que os paso son de un solo día, aunque he vuelto muchas veces ahí, la verdad es que acabas eligiendo un día como referencia porque se concitan circunstancias que a lo mejor no siempre se dan, ¿no? El hecho de que hayas subido con muy poca visibilidad, que no tengas una referencia visual importante y que cuando llegues a la cima todo se abra, todo se despeje y empecemos a ver las cosas como quedan, pues aporta cierta emoción adicional. Miremos en la dirección que miremos, el espectáculo está garantizado. Hacia un lado sin nieblas, hacia el otro con ellas. Bueno, no todas son del mismo día, pero la mayor parte de las que veis con esa nubosidad de atardecer, sí lo son. Como todos ya sois poseedores de ese desempeño que os comentaba al principio, excelente en el manejo de la cámara, no hace falta insistir mucho en la idea de que pequeñas variaciones con el balance de blancos, pequeñas variaciones con el posicionamiento de nuestra cámara, nos van a dar resultados de imágenes absolutamente diferentes, aunque muchas de las que os paso aquí así rápidamente y sin perder mucho tiempo, pues mantienen una misma estética, pero intento daros la idea de espacios diferentes, amplitudes distintas. Si esto es una actividad familiar para mí en el Pico de Aspe, pues no es mucho menos familiar la que nos podemos plantear en el Anayet. Además, la llegada al Anayet me ha ocurrido en más de una ocasión el poderla llevar a cabo porque es un terreno muy conocido, con unas situaciones a lo mejor de visibilidad no demasiado buenas, pero llegas arriba y la tarde se abre y todas esas nubes que te han estado acompañando subiendo se disipan, desaparecen y quedan a lo mejor restringidas a los valles o a las caras nortes, donde ahí emerge el Midí ahí encima de ese mar de nubes. Una de las cosas que ahí me gusta es disfrutar de cómo, como si fuera la manecilla de un reloj, la sombra de la Nayet va recorriendo la tartera de sus lagos y en cuestión de muy poco tiempo va inundando ese espacio
dejándonos cosas a la vista como las que tenéis aquí. Si se nos van los ojos más lejos, pues ya vemos las sierras de Telera, Collarada, Tendeñera, etcétera, que también a esas horas de la tarde pues quedan fantásticas. Y generalmente hacia el norte y el oeste suele haber mar de nubes. Anayet es uno de esos lugares especialmente fotogénicos por esos colores y esas texturas que le otorgan las molasas. Estos son sedimentos muy antiguos, ¿no? Sedimentos de unas épocas dudosas entre el Pérmico y el Triásico, que por eso hasta los geólogos se han inventado una palabra un poco extraña, ¿no? Lo llaman permotrías. Bueno, no tienen muy claro si está en un sitio o en otro, pues por ahí en medio, ¿no? Y bueno, eso ocurrió hace más de 100 millones de años, cuando ahí se levantaron varias estructuras volcánicas, una de ellas el Anayet, de la que nos queda lo que es el interior, la chimenea volcánica solidificada en su día. Otra de ellas sería el Midí, que no es una chimenea sino una caldera, los restos de una caldera ya erosionada. Pero bueno, atestiguan que hubo vulcanismo en esa zona del Pirineo y que en la parte de Anayet además atravesó una zona de depósitos molásicos permotriásicos que tienen ese color rojo fastuoso que en el Pirineo nos vamos a encontrar en más de un sitio y en más de una ocasión. Lo que llamamos el vértice de Anayet desde el pico es una representación también muy característica de esa zona. Veréis muchas fotos que he querido que fueran repetitivas, pero con pequeñas variaciones. Algo de lo que no puedo escapar nunca es de hacer la foto del Pirineo Occidental desde la zona del Anayet o desde el collado de Anayet, porque a la tarde es espectacular. Como esa sucesión de montañas va marcando planos apilados, en pocos sitios la conseguimos como ahí, y desde luego en ninguna otra hora que no sea un atardecer tardío lo vamos a encontrar con esas condiciones. Me gusta, pues hablábamos antes de esos planes de desarrollo turístico que amenazan al Pirineo, ¿no? Que me gusta esquiar, soy usuario de estaciones de esquí, no tengo nada en contra de ellas, todo lo contrario. Es un tema que siempre me ha gustado, lo practico muy poco porque soy muy torpe, pero me parece muy interesante que la apuesta por el deporte blanco sea una apuesta importante en Aragón. Lo que no acabo de ver claro es que eso tenga que ocurrir a costa de determinados lugares que son únicos, que son excepcionales y que bajo cualquier perspectiva, llamémosla medianamente civilizada, tendrían alguna figura de protección importante desde hace mucho tiempo. Si te gusta esquiar, esquía mucho porque de aquí a 30 años igual no puedes esquiar. Dentro de 30 años no podré, seguro. De hecho, casi no puedo ya. Pero bueno, Yo quería hacer una reflexión. Sí. A ver, a mí me está dejando esto impresionada de las fotos tan preciosas, ¿no? De esos paisajes tan ideales que solamente es un privilegio de los montañeros, porque ¿cuándo puedo yo ver eso en la naturaleza? Nunca jamás. Bueno. Nos gustaría de alguna forma que inventaran algo para que lo pudiéramos ver en la naturaleza. Que yo no digo que estropeen los valles, pero que podrían pensar que el turismo en Aragón... Cuando... Sí. Pues tenemos que inventar algo. Claro. Pero eso... Aunque
que sea volando. No sé. Que nos lo enseñe tanto, no hay otra. Pero eso hay un físico muy famoso. Hay un físico muy famoso que ganó un premio Nobel porque se le ocurrió decir que cuando miras algo lo estropeas, ¿no? Es decir, y quiero decir, y en la física es una base estructural de la física que la intervención experimental sobre algo modifica el algo que visualizas, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué podríamos inventar, sobre todo los montañeros? Es decir, ¿cómo podemos hacer que esto llegue? A ver, que Aragón lo venda. O sea, yo ya no digo... Darte las gracias por enseñarnos. Darte las gracias por enseñarnos. Claro, hombre. Esto, quiero decir, yo creo en el desarrollo, creo en la accesibilidad, creo en que hay cosas que se pueden hacer accesibles con muy poquita intervención, y creo que hay fechorías inversionistas en las que no se busca ni que tú puedas subir a ver eso, se busca generar dinero para algunos colectivos, pretendiendo vender eso como que es beneficio para todos, cuando no es verdad, cuando no es cierto, cuando no es beneficio ni siquiera para el valle al cual sobornan para que diga que sí lo es, pero no es cierto, porque hay alternativas inteligentes, a lo mejor no tan generadoras de riqueza en volumen, pero alternativas inteligentes para crear modalidades de turismo sostenible que se están haciendo en otros países que a lo mejor tienen una perspectiva, como os decía antes, más civilizada o más respetuosa que la nuestra, aunque también sean capaces de poner miradores móviles en lo alto del Cervino, ¿eh? Ya la hay. Hay una avioneta que te hace el recorrido hasta la frontera, hasta Asturias, y te ves a día de pájaro todos. Pero que sea accesible también económicamente. Lo puedes hacer. No es caro, no. Hay una avioneta que está al lado de Jaca, en un pueblecito, y hace el recorrido, y lo ves a vista de pájaro. Bueno, pues sí. Lo hace mucha gente. Hay que... Santa Anita y tus amigos por ti. Pero esto es 500 euros. ¿Ves? Yo le he dicho, ojo, 500 euros. No, pero a ver, que buscar eso y venderlo a Aragón. yo he hecho un viajecito de esos de avión por cortesía de una asociación y tal que me lo regaló, porque sí que me parece un producto que vale dinero, pero no son 500 euros, me parece que hay que puedes hacerlo por 100 y pico, es decir que sí, a lo mejor 500 es el vuelo completo, entonces si vas 3 son 150 per cápita, y si vas, bueno, no sé exactamente cuál es el precio. Lo que sí sé es que es apoteósico, ¿eh? Es decir, que si un día tenéis la ocasión de rascaros el bolsillo y hacerlo porque es una verdadera pasada, ¿eh? Es decir, el hacer eso, ¿eh? Sí. Bueno, y respecto a los posicionamientos que decimos de corte, a ver, no sé, yo no me siento estrictamente ecologista, tampoco siento que no lo sea. Es decir, lo que pasa es que quizá la palabra ecologista no sea la que defina mejor mi posición ante este tipo de situaciones. Creo más en la palabra ecología que en la palabra ecologismo, ¿no? Y el utilizar conocimientos científicos para determinar si son apropiadas o no, viables o no, recomendables o no, ciertas vías de inversión, pues es lo que yo creo que debería hacer y no hace el gobierno de Aragón, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. ¿Y lo que quieren hacer para unir las estaciones, destrozarían todos los valles? Porque sí que en la telecabina... Pero si cuesta 3 horas, si cuesta 3 horas salir del Valle de Tena, tal como está ahora, cuesta 3 horas de coche llegar hasta Nueno, saliendo del valle y cruzando el Monrepós, y queremos que venga más gente todavía, ¿para qué? Para que nos cueste 20 horas salir del valle.
tenemos unas condiciones de saturación sobredimensionadas. No hay por qué meter más residuos detríticos, porque las personas que vamos allí, me vais a perdonar la expresión, pero cagamos y meamos, y las personas que estamos en las pistas de esquí dejamos una huella de carbono tremenda en los vehículos que estamos utilizando para llegar a esos lugares. Vale, todos tenemos derecho a disfrutar de esas cosas, sí, pero a lo mejor no todos a la vez, no todos en el mismo momento, o no todos en el mismo sitio, o no todos en las mismas condiciones. Habrá que hacer una administración de esos derechos. Lo importante que no tenemos en cuenta es el valor del esfuerzo. Claro. Si a mí me suben en el helicóptero a la hora vespertina ideal, me ponen en la punta de Nair y hago un montón de fotos, me doy que. No es el esfuerzo, es el disfrute, el subir el disfrute de bajar. Es verdad, Bueno, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Ya, no todo el mundo puede ser cazador, no todo el mundo puede ser submarinista, tampoco van a meter un avión ahí Bueno, este es un melón que una vez abierto. Sí, sí. No, a ver, yo os digo mi opinión al respecto. Respeto la de todo el mundo. Es decir, el otro día comentabais que si nuestra asociación se posicionaba de una manera u otra, no lo sé. Es decir, no, eso es un tema de asociación que a mí ni me va ni me viene. Yo Mira, solo te digo una cosa, Juan, perdona. Somos asociación de naturaleza. Sí, no, que está claro. Conservarla lo mejor posible. Sí, y estoy en esa opinión, pero también entiendo que haya gente que a lo mejor quiere sentirse representada en la asociación y que tenga otros puntos de vista. Por eso yo creo que estos posicionamientos muchas veces son personales, no me dan ninguna duda, pero colectivos pues son un poco delicados, ¿no? Gracias a esto se ve que si no, a mí me encanta. Bueno, que vamos a... que vamos a ver otros sitios, porque otro de los sitios a los que hay que, claro, tenemos que ir sí o sí mientras la salud nos lo permita y la capacidad, pues es Ordesa, ¿no? Pero Ordesa ya lo tenemos muy visto, entonces yo he querido enseñaros algunos rincones de Ordesa que están ahí encima, un poco por arriba de donde las procesiones de gente de los domingos o de los días festivos, ¿no? De esos sitios como la Faja de las Flores, con esos entornos que nos van a dar perspectivas visuales tremendas, que a lo mejor no son para todo el mundo, pero que tampoco requieren unas capacidades atléticas o deportivas excepcionales. Es verdad que hay que saberse mover por esos territorios, pero bueno, la Faja de las Flores es una de las excursiones de Ordesa que sí que es verdad que tiene pasitos un poco delicados y que hay que andarse con cuidado. No la faja, el llegar a ella, ¿no? La faja es comodísima de caminar. Pero bueno, tienes actividades en Sierra Cils, en la zona de encima de Nerín, que nos dan perspectivas de amaneceres fantásticos con esos efectos de Alpenglau que se descubren por ahí. Los franceses llegan a, no sé si llega a una hora de paseo desde donde aparcan hasta la brecha del Roldán. Nosotros la tenemos un poco más lejos, la brecha del Roldán, ¿no? Pero bueno, ellos la tienen muy a mano y son entornos que nos permiten pues disfrutar de parajes fuera de lo común. No lo digáis muy alto, que a lo mejor deciden cruzar la brecha de Roldán en telesilla para conectar Ordesa con Gavarni, ¿eh? Si hay algún interés del capital en eso, y bueno, no se les pondrá nada por delante.
Bueno, zonas como por ejemplo el Monte Perdido, que sí, vale, pues son actividades montañeras, ¿eh? No, ya no son actividades de paseo, sino que son actividades que tienen cierta componente deportiva. El montañismo para mí, aunque me hice técnico deportivo, para mí no es una actividad deportiva, es una actividad emocional o vivencial, ¿no? A mí lo que me interesa es estar ahí, no hacerlo en menos tiempo o hacerlo a más velocidad o hacerlo a más altura, ¿no? Es una cuestión de estar en la montaña más que de ir y volver a ella para ver qué encontramos. Y por eso, pues estas perspectivas de Ordesa o de amaneceres o atardeceres desde la cima del Tallón o desde zonas más accesibles como los miradores de Sierra Cils o de Punta Cuta o estos lugares, pues nos dan la ocasión de poner en juego ese análisis de la dinámica de las montañas que a lo largo de la tarde pues estamos intentando un poco transmitir. Bueno, para no mataros la cabeza con mucha más información o muchas más cosas al respecto, voy a poner en marcha un apartado en el que le echamos un pequeño vistazo a nuestras sierras exteriores, que no solo también son montaña, por supuesto que sí, son también Pirineo. Yo ahí reacciono con cierto estupor a ese término que tan extendido del prepirineo. Eso no existe. Esto es Pirineo puro y duro, igual de Pirineo que Ordesa. Sierras exteriores forman parte del mismo esfuerzo geológico que levantó los Pirineos. No hay una parte axial de componente más pretérita en la historia geológica, pero el levantamiento que montó el Pirineo montó a su vez estas sierras sobre los mismos materiales de cobertera. Sierras exteriores como sierras interiores como Pirineo axial son una misma cadena de montañas. Guara, si buscamos el cómo actúan esas variables que comentábamos, pues es un lugar fantástico, un lugar estupendo y mucho más accesible, a lo mejor en términos de desplazamiento o de llegada, porque a muchos de los sitios de Guara se puede llegar en coche, mucho más accesible que esos entornos del Pirineo que nos obligan a esfuerzos importantes. ...15 minutos desde la puerta de casa, ¿eh? Es decir, esto es lo que tiene ese defecto de vivir en Huesca, ¿eh? Y allá el Moncayo, ¿eh? El Moncayo ya no es Pirineo, pero también merece su respeto y su dedicación. Fajas de Guara, que las hay como en el Pirineo, este es Barranco de Mascún, Saltador de las Lañas, una de las cascadas más célebres de la provincia. Se tiran por ahí, rapelan esos sitios, ¿no? Miradores que nos permiten echar un vistazo hacia riglos o hacia ermitas colgadas como la Virgen de la Peña. Muy bien. Para poner un poco de telón de fondo a las cosas que hacíamos y referidas a ese proceso final que nos da la edición y que nos permite hacer diferentes interpretaciones de lo que vemos, con muchas de las fotos, jamás desde hace más de 30 años, jamás se tira un blanco y negro, ¿no? Es decir, en digital por supuesto que no, es decir, pero el mundo digital nos abre caminos hacia el blanco y negro espectaculares. Y a mí el tener la posibilidad de explorar ese entorno del blanco y negro
sin ser un especialista, me parece de una diversión estupenda. Si os gusta el blanco y negro y os gusta Ordesa, tenéis la combinación exacta en la parte alta del parque para conseguirlo. Lo que pasa es que se os ha adelantado ya un francés que se llama, no me acuerdo, Meyer, pero que tiene un libro fantástico de fotografía del bien natural Pirineo Monte Perdido que se titula L'écriture du temps, la escritura del tiempo, ¿no? Donde hace un recorrido geológico de toda la parte ordesa, tanto francesa como española, en blanco y negro. Yo simplemente pequé intentando imitar alguna de las fotos que me gustaban y la verdad es que me lo pasé muy bien haciéndolo. Pero, como ocurría con otras personas que os mencionaba antes, cualquier comparación me dejaría en muy mal lugar, ¿no? Bueno, señores y señoras, tengo hoy miles de fotos más, pero vuestro tiempo me parece que ya está. Gracias por vuestra paciencia. Oye, Juan, una pregunta. Tu imagen un poco ahí de aquí y le dejas con la presentación ahí en la otra. Vale, muy bien. Y ahora aquí cerramos y ya está. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Sí, me decíais, perdón. No, solo una pregunta. ¿Aún ejerces como guía? Sí. Cuando puedo, cuando toca, sí. Sobre todo en verano, que te da igual. En invierno las actividades que hacemos son fundamentalmente de raquetas, porque la competencia nuestra de los guías de media montaña en invierno está muy limitada. Otra cosa es que por afición o por gusto pues te metas en cualquier berenjenal, pero profesionalmente no tenemos competencia para hacer eso. Y en verano, pues bueno, en terreno seco podemos hacer cosas más serias mientras no conlleven la utilización de materiales de progresión específicos, como sean encordamientos, piolés, crampones, este tipo de cosas, no podemos. Pero todo lo que es excursionismo, senderismo, trekking, etcétera, sin problemas. Claro que sí. ¿El qué? Ah, vale. Sí, porque vamos a intentar buscarlo, ¿eh? Ahora vamos a quitar esto de la imagen y vamos a seguir grabando. A ver, porque os he liberado de un tostón que tenía yo por aquí, que eran excursiones nuevas de este año, ¿no? Pero bueno, hay un montón. Ahí lo tenéis. Fijaos cómo la fractura ya lo ha partido en dos trozos absolutamente independientes. El de la derecha no aguantará un año como el 2022, ha sido un año horrible en temas de calentamiento. El de la izquierda, pues por orografía, por cómo está orientado y por las características del terreno que ocupa, probablemente sobreviva hasta esas optimistas fechas que les dan del 2050 o estas cosas que dicen que de seguir las cosas como van no llegaremos. Es el movimiento lo que le da la denominación de glaciar a un glaciar. Sí. Todavía son mecanismo glaciar los tres, el de la izquierda, el superior y el de la derecha. El que ya se extinguió, aunque queda hielo fósil subyacente, es el que era el piso bajo de cuando los tiempos de Briet y por ahí, ¿eh? Eso ya desapareció, ¿eh? No crecen.
se mantiene el movimiento, pero no el crecimiento de la superficie glaciar. La gravedad hace su trabajo y el hielo desliza. Por arriba se acumula, por debajo se desgasta. Y lo que ocurre es que con el calentamiento global hay muchísima pérdida de volumen, digamos, en espesor de hielo, en espesor glaciar. Un geólogo muy amigo mío, es el que lleva el tema del geoparque de Sobrarbe, que es Ángel el Monte, intenta siempre educar en sus actividades, en las cuales pues he tenido la fortuna de poder participar más de una vez, ¿no? Y una de las cosas en las que él intenta educar es el cómo concebimos las personas este desastre al que nos toca asistir de la pérdida de los glaciares. Él le quita ese valor nostálgico, ¿no? Dice, a ver, nos toca vivir una época, la época es la que es, no nos engañemos, de esto no tienen la culpa las multinacionales, ni esto es un ciclo geológico en el que estamos inmersos. Vale, nuestro mal comportamiento ecológico hace que ese ciclo se acelere, vaya más deprisa, pero es el que es, ¿eh? Si hubiésemos nacido en la época de los romanos, ahora ya no estaríamos aquí y nos hubiésemos criado en una época prácticamente deglaciada. Ningún romano, que no creo que estuviera entonces muy de moda, que paseara sus armaduras por estas zonas, hubiera disfrutado de un panorama ni siquiera como el que tenemos ahora en el mal momento en que vivimos. Hay catas de hielo fósil del glaciar de Monte Perdido que demuestran que en tiempos de los romanos ya había glaciar ahí, pero una superficie residual, muy pequeñita, que nada tiene que ver con la que disfrutaron Briet y los primeros pirineístas que le dieron esa dimensión al paisaje pirenaico glaciar que a nosotros nos emociona. Claro, Ángel nos dirá, aprender a disfrutar de lo que sale debajo, que vemos naceribones, que estudiamos morrenas fantásticas, que tenemos una información que no teníamos cuando estaban ahí. Pero claro, esto es un consejo para que el dolor de su pérdida no nos ciegue y no nos haga no poder disfrutar de otras cosas que tenemos, ¿no? Claro. Claro. Él es el primero que también llora esa pérdida porque nos gusta verlos, ¿no? Es decir, porque es lo que hay ahí. Bueno, vista la foto, Paco. Bueno. Muchas gracias por vuestra paciencia. Sí, solo quería comentaros que en esa dinámica de cosas que cambian y de cosas que desaparecen, pues ni las cosas que veremos en el futuro son como las que hemos visto hasta ahora, ni para bien ni para mal, ¿no? Simplemente tenemos que aceptar que van a ser diferentes y esto es lo que hay. Gracias una vez más por vuestra paciencia y hasta la próxima. Para finalizar de tener grabación ya está. Detenemos.